Hoy vamos a trabajar el concepto de diferencia en Deleuze. Esto forma parte de un ciclo de 5 conceptos fundamentales para entender a Deleuze y quizás sea el concepto más importante ya que forma parte de, digamos, o que hay un libro dedicado enteramente a este concepto, que es el libro Diferencia y Repetición, que muchas personas consideran la obra más importante de Deleuze. Ahora, meterse directamente a leer el libro puede ser muy complicado si uno no entiende nada o si no, uno no tiene un bagaje previo. Y de hecho, esta serie de videos tiene el objetivo justamente de de ayudarte a prepararte para empezar a leer a Deleuze, ¿no? Que puede ser una experiencia muy gratificante, pero a veces también desafiante. Lo primero, digamos, lo que voy a tratar de hacer primero que nada es dar un conocimiento previo, un entendimiento previo del problema concreto que trabaja Deleuze, porque no es exclusivamente, no es un invento puro de Deleuze este concepto de la diferencia, sino que justamente se integra y de alguna manera, digamos, moderniza, introduce una novedad en un concepto que ya existía en la tradición filosófica, que es el concepto de diferencia, tal como está trabajado, por ejemplo, en Aristóteles. De hecho, en realidad Aristóteles considera problemática la manera en que Platón trató el concepto, es decir, el concepto de diferencia no arranca con Aristóteles, pero nosotros vamos a arrancar con Aristóteles porque es el que fija de alguna manera una forma de entender la diferencia que a partir de ahí influyó directamente sobre la tradición y en algún sentido, podríamos decir, se limitó el concepto de diferencia a el concepto de diferencia en Aristóteles. En principio, como dijimos, Aristóteles considera problemática la manera en que Platón trabajó el concepto. No nos vamos a meter en eso porque no quiero hacer un video demasiado extenso. Les quiero dar lo suficiente como para que después puedan aplicar esto a entender a Deleuze, ¿no? Pero es totalmente imprescindible entender esto para poder entender el concepto de diferencia en Deleuze. Entonces, ¿qué hace Aristóteles? Aristóteles propone una distinción entre lo que llama lo otro y lo diferente, ¿no? La otredad y la diferencia, podríamos decir. Por un lado, lo otro refiere a esa relación entre dos cosas que no tienen nada que ver entre sí. Es decir, directamente una ausencia de relación. Mientras que podríamos decir que cuando dos cosas son diferentes, significa que tienen algo en común. ¿Cómo es esto? Que son diferentes pero tienen algo en común. Les voy a dar un ejemplo. Un perro y un gato son diferentes animales. Entonces, fíjense cómo acá la diferencia implica, ¿no?, una identidad en común. En este caso, el género. El perro y el gato podemos diferenciarlos, pero dentro de algo que los aúna, de una identidad común que es el género animal. Entonces son diferentes especies de animales. Digamos, esta es la diferenciación que hace Aristóteles de otro y de diferente, ¿no? Un perro y una patineta, ¿no?, o un patín, son otros, son cosas otras. Desde este momento el concepto de diferencia va a estar siempre ligado necesariamente a la identidad. Entonces, siempre que digamos que las cosas son diferentes, tiene que haber una identidad en común y lo va a llevar a dos extremos, en donde por ahí dos cosas que se diferencian en extremo, hasta el punto que podemos llamar que son otras, y donde ya no rige más este concepto de diferencia, está vinculado a llegar al límite inferior, ¿no? En lo único en que se parecen es en que son entidades, podríamos decir. Pero desde el otro punto de vista, llegado al otro extremo, hay una oposición máxima, ¿no? Entre, por ejemplo, el blanco y el negro, podríamos decir, son como contrarios. Lo contrario es la diferencia máxima, podríamos decir, ¿no? Uno es la negación del otro. Ahora, volviendo a la identidad, podemos decir entonces que cosas diferentes comparten, por ejemplo, un mismo género, ¿no?, o una característica a partir de la cual se diferencian. Por ejemplo, lo material o lo inmaterial, ¿no? Tipos de en qué se diferencian lo sensible y lo insensible, ¿no? Sería grados de sensibilidad al punto de que haya un grado cero de sensibilidad, que sería la insensibilidad. Lo material con lo inmaterial
se diferenciarían en la característica que de alguna manera los aúna, si no, no podríamos compararlos. O lo racional y lo irracional. Siempre una identidad de base, ¿no? Entonces, la diferencia para Aristóteles va a estar siempre, digamos, lo vamos a poder definir como una relación reconocible entre dos cosas que, independientemente de esta relación, poseen una identidad propia, ¿no? Entonces, por ejemplo, el perro ya tiene una identidad previa. Por ejemplo, el perro es un animal y el gato es un animal. Entonces podemos diferenciarlos como dos tipos diferentes de animales, ¿no? Esta forma de concebir la diferencia tiene como correlato lo que podemos llamar una ontología estática. Está basada en la identidad. Y en relación a esto los remito al video que hice sobre el sentido, el concepto de sentido, donde también se hablaba de la identidad. En aquel video les dije que íbamos a trabajar con mayor profundidad en este video y lo estamos haciendo, ¿no? Entonces podemos decir que es una forma de ver las cosas como estáticas, determinadas y fijas para siempre, como por una esencia. En el otro video hablábamos de que hay una característica de Deleuze que tiene que ver con el concepto del devenir, ¿no? Opuesto a esta estaticidad del ser, ¿no? Bien, como siempre les digo, estamos trabajando un concepto que podría estudiarse con muchísima mayor profundidad. Este es un primer paso. En el futuro seguramente vamos a hablar de diferencia y repetición, ¿no? De hecho, desde hace tiempo ya estoy, digamos, prometiendo que voy a hacer videos sobre diferencia y repetición. Esto podría ser un buen punto de partida. De hecho, ahora en un ratito vamos a leer un poco de un fragmento de este libro. Pero si les interesa este libro y les parece muy complejo y les gustaría que hiciera más cosas al respecto, les voy a dejar un link abajo para que me dejen sus datos, para que en el futuro, cuando tengo pensado crear un curso sobre diferencia y repetición, si les interesa recibir información, o en el caso de que estén viendo esto muchos años o mucho tiempo después de que yo haya hecho este video, si me dejan sus datos ahí abajo, yo les puedo comunicar en qué está ese curso, si ya fue hecho, y se los puedo proporcionar o decir qué opciones tienen para acceder a ese curso. Entonces, en diferencia y repetición, Deleuze trabaja el concepto de diferencia y va a proponer algo radicalmente nuevo a lo que dijo Aristóteles, ¿no? Deleuze básicamente propone una diferencia per se. Es decir, lo per se es aquello que es por sí mismo y no a través de otro. Esto, en términos aristotélicos, sería contradictorio. Entonces, básicamente lo que está proponiendo Deleuze es algo que podría ser contradictorio, que podría ser completamente inaceptable para un aristotélico, ya que la diferencia no existe per se, sino que existe solo en relación intrínseca con la identidad. Por lo cual, de ahí podríamos decir que está la originalidad del proyecto deleuziano, ¿no? Entonces, si ya entienden en qué consiste la diferencia para Aristóteles, empezar a entender en qué consiste la diferencia para Deleuze va a ser mucho más fácil. Entonces, lo que les propongo hacer es leer un fragmento de la introducción de diferencia y repetición y comentarla para poder entender desde qué enfoque Deleuze va a proponer esta y por qué, y qué antecedentes tiene esto que parece sumamente original. Nos va a decir Deleuze, en realidad es el libro que hay que escribir. El libro que había que escribir en ese momento era diferencia y repetición, y nos va a decir por qué en la introducción, ¿no? Primero vamos a leerlo una vez de corrido y después vamos a trabajar pequeños fragmentos, ¿no? Pero tómense un segundo y, es más, si quieren, pausen el video y lean esto con atención para ver qué entienden de esto. Yo igual se los leo. El tema tratado aquí es evidentemente actual. Podemos identificar las señales. La 1. La orientación cada vez más marcada de Heidegger hacia una filosofía de la diferencia ontológica. El ejercicio del estructuralismo basado en una distribución de caracteres diferenciales en un espacio de coexistencia. El arte de la novela contemporánea que gira en torno a la diferencia y la repetición, no solo en su reflexión más abstracta, sino en sus técnicas efectivas. El descubrimiento de todo tipo de cambios de un poder propio de la repetición, que sería también del inconsciente, del lenguaje, del arte. Todos estos signos pueden ser atribuidos a un anti-hegelianismo generalizado. La diferencia y la repetición han tomado el lugar de lo idéntico y lo negativo.
de la identidad y la contradicción, porque la diferencia solo implica lo negativo y solo lleva a la contradicción en la medida en que seguimos subordinándola a lo idéntico. El primado de la identidad, de cualquier manera que se conciba, define el mundo de la representación, pero el pensamiento moderno nace del fracaso de la representación, de la pérdida de identidades y del descubrimiento de todas las fuerzas que actúan bajo la representación de lo idéntico. Bueno, fíjense, si no entienden nada, quédense un ratito más que voy a tratar de explicar un poco más. Pero, en principio, digo, habiendo visto la primera parte del video, por lo menos deberían poder entender mejor de qué trata todo este texto, ¿no? Porque hay muchas cosas de las que dice en este fragmento que hacen referencia directa a el concepto de diferencia en Aristóteles. Pero vamos parte por parte, ¿no? En primer lugar, habla de una orientación cada vez más marcada de Heidegger hacia una filosofía de la diferencia ontológica. De hecho, hay un libro que se edita con unas conferencias de Heidegger, creo que lo tengo por acá, bajo el título Diferencia e Identidad, ¿no? O Identidad y Diferencia, en donde Heidegger va a trabajar estos textos los prometo trabajarlos por separado, pero lo que podemos decir es que ya Heidegger había empezado a trabajar el concepto de identidad y Heidegger había empezado a buscar, quizás tomando como referencia a uno de sus presocráticos preferidos, que es Heráclito, a buscar un tipo de ontología más móvil, más vinculada al devenir. Entonces trabaja sobre el concepto de identidad y aparte en ese libro que tiene estas dos conferencias, Identidad y Diferencia, trabaja también conceptos vinculados a la tecnología, que tienen que ver con otra serie que estoy haciendo sobre Heidegger y la técnica. Así que voy a hacer un video específicamente sobre esto, pero lo que hay que entender es esto, es el acercamiento de Heidegger a filosofías del devenir y un vínculo de Heidegger por ahí con Heráclito, ¿no? El interés que tiene Heidegger por Heráclito y podemos entender también que Deleuze acá más marcadamente que nunca muestra la influencia que tiene Heidegger, que probablemente en su época tenía ciertos cuestionamientos, ¿no? Hay un tema, obviamente, por la participación de Heidegger con el régimen nazi, pero también, por un lado ese cuestionamiento, pero por otro también cierta importancia desde el aspecto filosófico, ¿no? La importancia filosófica de Heidegger que está envuelta en esa contradicción, ¿no? Más adelante podemos hablar más de eso en otros videos. Pero sigamos. El estructuralismo basado en una distribución de caracteres diferenciales en un espacio de coexistencia. También, fíjense cómo acá Deleuze nos hace una lista de todas las cosas que le interesan o que son importantes y de moda, que están de moda en su época. 1. La ontología heideggeriana y las críticas que hace Heidegger a la ontología occidental. 2. El estructuralismo, ¿no? Fíjense que hay un escrito muy interesante e importante de Deleuze en donde, de alguna manera, él busca ser el primero que define, ¿no? Define de manera precisa lo que es eso que todo el mundo estaba haciendo y todo el mundo estaba pensando en ese momento, que era el estructuralismo. Básicamente, la influencia de Saussure, de la lingüística en la filosofía del momento, que había impactado muy fuertemente en Francia, con figuras como Lacan, Lévi-Strauss o Althusser, ¿no? Que estaban en el ámbito intelectual muy presentes en el momento en que Deleuze escribe este libro. Ahora, cuando habla de distribución de caracteres diferenciales en un espacio de coexistencia, obviamente para poder entender más en profundidad esto hay que leer el libro completo, pero podemos decir que está haciendo referencia, por ejemplo, a la noción de valor en Saussure, donde cuando hablamos de cómo las palabras se diferencian entre sí, las palabras no van a tener un valor intrínseco. El vínculo de la palabra perro con el significado de perro es arbitrario, por un lado, necesario para poder entenderlo, pero está vinculado a la relación de esa palabra con otras palabras. Es decir, la construcción del sentido se da en el choque
de la cosa con otras cosas, pero no a causa de una identidad previa, sino que la identidad surge del choque. Entonces es a posteriori la identidad de la cosa, ¿no? Del sentido o del significado con el significante. Para esto también hay que hablar más en profundidad de Saussure, y lo pienso hacer en el futuro. De hecho, si les interesa, por ahí no saben que mi canal tiene una sección de miembros del canal donde pueden pagar una cierta cantidad de dinero por mes y van a acceder a ciertos videos, y planeo en el futuro subir una serie que tengo sobre semiología. Yo tengo unas clases de semiología, habitualmente doy clases particulares de semiología y tengo varios videos sobre Saussure, así que si les interesa, si quieren pueden meterse en el, como volverse miembros de mi canal y pedirme contenido sobre semiología, que tengo bastante, y lo puedo ir subiendo para los miembros del canal. En tercer lugar, cuando habla del arte de la novela, fíjense lo que dice: el arte de la novela contemporánea, que gira en torno a la diferencia y la repetición. No me voy a meter con esto porque ya es muy complejo. También tengo una serie sobre estética en Gilles Deleuze que también planeo subir en el futuro a la sección de miembros del canal. Si les interesa también me pueden escribir. Pero básicamente podemos tener en cuenta, por ejemplo, nos va a hablar Deleuze, va a hablar específicamente de Borges más adelante. No lo vamos a leer acá, pero pueden ver un video que hice sobre Borges y la ciencia ficción, en donde hablo un poco de este tema. Y también pueden ver el video de Borges sobre Pierre Menard, autor del Quijote, que les voy a dejar acá arriba, porque ahí se ve claramente la relación del concepto de repetición en la modernidad. No digo más nada porque no quiero extender tanto este video, pero fíjense cómo Deleuze va citando la importancia de la filosofía, las modas intelectuales de la época, como el existencialismo, las modas literarias, por ejemplo, en este caso Borges como una de las referencias. Todos estos signos pueden ser atribuidos a un anti-hegelianismo generalizado. Acá entra el concepto de lo que llama anti-hegelianismo Deleuze, y esto no es por desmerecer la obra de Hegel, pero está vinculado a la forma absolutista que tiene Hegel de entender la historia, en donde de alguna manera la historia sería una especie de desvelamiento donde van apareciendo, surgiendo constantemente novedades, pero esas novedades están dirigidas por el fin. Es decir, en el fin de la historia, al final, es el desenvolvimiento del absoluto, pero ese absoluto está prefigurado, ya existe, hay una figura de la totalidad donde todo está prefigurado, por lo cual lo que aparece como diferente en realidad estaba prefigurado por su futuro, ¿no? En tanto que a partir de la aparición de lo diferente es la negación de lo anterior, por lo cual esa negación genera una direccionalidad, un progreso de la historia prefigurada, mientras que en Deleuze va a oponerse a esta idea, proponiendo una historia en la que emerge constantemente algo nuevo y una totalidad que está abierta y que nunca está cerrada. No puede existir de antemano el resultado. Siempre va a haber existe la posibilidad de la novedad, ¿no? Y fíjense también, si piensan, el arte de vanguardia durante el siglo XX está muy vinculado con esta idea de la novedad, ¿no? Entonces, por ese lado va el anti-hegelianismo, también por el trato que hace Hegel de la identidad y de la relación entre identidad y negación, y la diferencia vinculada a esto, ¿no? Tiene una base aristotélica también, aunque en realidad Hegel también intenta hacer una crítica de la lógica aristotélica, pero no sale de este concepto de la diferencia relacionada a la identidad y la identidad vinculada a la negación. Entonces, en el mundo moderno, en el mundo en el que está escribiendo Deleuze, digamos de mitad del siglo XX, pasada la mitad del siglo XX, la diferencia y la repetición han tomado el lugar de lo idéntico y lo negativo, ¿no? Esto es una referencia a Hegel, ¿no? De la identidad y la contradicción. En vez de
una contradicción prefigurada, ¿no? De un futuro que me está influyendo y me está tironeando para que yo avance y evolucione hacia una perfección. Acá es al revés. Acá es la diferencia y la repetición están en función de lo nuevo, de lo otro, de la creación de la ruptura de la identidad, ¿no? De la ruptura de los moldes. Porque la diferencia solo implica lo negativo y solo lleva a la contradicción en la medida en que seguimos subordinándola a lo idéntico. Esta es la crítica principal que va a hacer Deleuze. Y lo que está proponiendo él, podemos llamarlo una ontología de la diferencia, ¿no? Una ontología diferencial. Entonces, porque la diferencia solo implica lo negativo y solo lleva a la contradicción, como dice Hegel, si la subordinamos a lo idéntico. El primado de la identidad, de cualquier manera que se conciba, define el mundo de la representación. Fíjense cómo podemos entender la modernidad como una crítica a la representación, ahora vamos a ver por qué. Pero el pensamiento moderno nace del fracaso de la representación, de la pérdida de identidades y del descubrimiento de todas las fuerzas que actúan bajo la representación de lo idéntico. Es decir, cuando nos representamos, lo que se nos aparece como figura del entendimiento preexiste. Estamos explicando algo en función de lo que ya estamos dando por sentado como válido, en vez de cuestionar las cosas, tratando de mirar sin una influencia previa de nuestra idea o de nuestra ideología. Es decir, siempre hay cosas en el exterior, hay una identidad que damos por sentado, una cuestión, hay unas formas que damos por sentado antes de pensar que nos están limitando en la forma de pensar. Entonces, si no cuestionamos nuestra forma de representar para empezar, como punto de partida, si no cuestionamos nuestras formas de representar, siempre la representación va a estar ligada a algo que no estamos dominando, sino que nos está dominando a nosotros mismos. Para poder entender el mundo hay que hacerlo rompiendo los moldes a partir de los cuales lo interrogamos, ¿no? Obviamente esto ya forma parte de alguna manera del programa iluminista. No es meramente una crítica del iluminismo que plantea, digamos, endiosa a la razón y plantea un entendimiento del mundo. No es irracionalismo lo que está planteando Deleuze desde mi punto de vista. Lo que está pidiendo es profundizar esta indagación racional del mundo, incorporando la crítica de la razón como parte de ese mismo proceso. Entonces, si nosotros ya predefinimos lo razonable de antemano, no estamos abiertos al pensar y a lo nuevo. Y digamos, esa es un poco la aventura en la que se mete Deleuze. Quiero interrumpir un segundito el video para una pequeña novedad que estoy preparando. Ya que estamos tratando el tema de la diferencia en este video, les quería recomendar justamente un libro que estoy publicando, traducción mía, de un libro que me gusta mucho, de ciencia ficción, que se llama Las Crisálidas. Voy a hacer un video contando sobre las crisálidas, por si les interesa. Pues acá abajo les voy a dejar el link cuando eso esté ya disponible. Y les voy a dejar también un mensaje fijado para que puedan comprar el libro si les interesa. Pero básicamente estoy creando una colección que se llama Bordes, donde voy a empezar a publicar novelas y cuentos de ciencia ficción, ediciones de algunos autores que por ahí no son tan conocidos, pero que a mí me interesan y que están vinculados con temas que trato en el canal. Así que si lo quieren chusmear, les dejo el link abajo y bueno, y creo que les puede llegar a interesar. Así que seguimos con el video. Voy a hacer una última lectura para cerrar el video de hoy, que continúa la cita en realidad. El mundo moderno es el de los simulacros, ¿no? Ahí está el concepto de simulacro que lo vamos a trabajar en el futuro. El hombre no sobrevive a Dios en él. La identidad del sujeto no sobrevive al de la sustancia. Todas las identidades son solo simuladas, producidas como un efecto óptico por un juego más profundo, que es el de la diferencia y repetición. Ahora vamos a profundizar sobre esto. Queremos pensar en la diferencia en sí misma y en la relación de lo diferente con lo diferente, independientemente de las formas de representación que las llevan de vuelta a lo mismo y las hacen pasar por lo negativo. De nuevo, la crítica a Hegel, pero entonces podemos decir, ¿no? Todas las identidades son solo simuladas. Cuando creemos que las cosas son evidentemente de alguna manera, de una manera específica, media en nuestra convicción una estructura que la sostiene. Y lo que plantea Deleuze es que primero hay que hacer una crítica de la estructura que sostiene
la creencia para poder constantemente estar entendiendo cada vez más la realidad, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy pequeño que doy muy habitualmente. Cuando Einstein propone la teoría de la relatividad, hubo que tirar abajo toda una estructura que parecía vinculada al sentido común. Lo que estaba diciendo Einstein no era parte del sentido común de la gente. Hubo que franquear una barrera, hubo que tirar abajo una serie de convicciones y toda la comunidad científica tuvo que de alguna manera hacer un esfuerzo enorme y muchos quedaron en el camino, muchos se opusieron, la mayoría en un principio, hasta el punto en que después se terminó aceptando, y cuando se terminó aceptando, esto abrió una pregunta muy fuerte que impactó sobre la intelectualidad del siglo XX. Es, si no podíamos ver la realidad, si estábamos convencidos, ¿no?, de que lo que nos dictaba el sentido común, que la física respondía a leyes del sentido común, y después nos dimos cuenta de que en el fondo el sentido común estaba equivocado, ¿por qué no cuestionar el sentido común en sí, constantemente? ¿Cómo podemos hacer para que de alguna manera seguir encontrando nuevas respuestas, pero a la vez entendiendo que la estructura desde la cual entendemos nos puede estar limitando en nuestra aceptación o descubrimiento de la realidad, del funcionamiento de la realidad, ¿no? Entonces, todas las identidades son solo simuladas, son efecto del estar ahí, de alguna manera, ¿no? Del estar ahí, estamos limitados por nuestro contexto, por nuestro cuerpo, por lo que somos, de alguna manera, ¿no? Producidas por un efecto óptico, pero en el fondo, pongámosle, todo lo que creíamos que lo material tenía una entidad en sí misma, cuando analizamos en qué consiste la realidad, ¿no? Y acá esto se incluye no solamente la teoría de la relatividad, sino ya la teoría cuántica y más allá la teoría de cuerdas. Cuando evaluamos de qué está hecha la realidad, nos damos cuenta de que hay algo que no es material, hay una energía no material que sostiene lo que creíamos que era perenne, que era de una manera evidentemente así. Pero no, la realidad es de alguna manera una ilusión, ¿no? Es un efecto óptico. Pero entonces, la propuesta de Deleuze es pensar la diferencia en sí misma. El texto, digamos, esto es solo la introducción, todo lo que hace para hacer eso y las tradiciones que recoge para poder explicar y desarrollar esta nueva, de alguna manera, nueva metafísica para el siglo XXI, es muy compleja y la vamos a trabajar en algún momento en el futuro, pero el punto de partida es entender esto, ¿no? La idea de pensar la diferencia en sí misma y la crítica a la diferencia cuando está de alguna manera ligada necesariamente a la identidad, ¿no? Bueno, espero que les haya servido. Déjenme mensajes, todo lo que quieran, preguntas y todo. Y nos vamos a ver el próximo concepto que vamos a trabajar dentro de los 5 conceptos fundamentales es el de esquizofrenia. Así que bueno, nos vemos ahí y mucha suerte.